Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, qué bueno. Pues vamos a iniciar este mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana. Y vamos a hacer una oración, pues para empezar este tiempo y pedirle a Dios que sea un mensaje que Él tenga para nosotros y poderlo recibir, que este mensaje, esta palabra llegue a tierra fértil, que llegue a nuestro corazón para que pueda dar fruto. Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar de una manera muy especial, como nos ha estado hablando durante todo este tiempo. Yo creo que Dios se ha mostrado de una manera muy hermosa. Dios nos ha hablado de una manera muy tremenda, muy bonita. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Y ahí donde estés, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, en tu sala, donde estés, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque, como dice tu palabra, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad de hoy poder escuchar tu voz y podernos, Señor, abrazar, aferrar a esta palabra que tú nos das semana tras semana, martes tras martes, que siempre nos estás hablando, Padre, y gracias por eso, porque ha sido fortaleza para nuestra vida en estos momentos tan difíciles. Y te damos gracias, ponemos hoy este tiempo, yo pongo mi vida en tus manos, Padre. Te pido que seas tú hablando, que seas tú, Señor, el que hable hoy en esta mañana, que no sea yo, que no sea el hombre, sino que seas tú, Padre. Dándonos una palabra de aliento, una palabra de exhortación, de consolación y edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a seguir día a día, seguir caminando de tu mano, y te damos gracias. Gracias por la bendición de estar hoy aquí reunidos en nuestros hogares, donde quiera que estemos, Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar este mensaje que hoy Dios tiene para nosotros. Y yo estaba en días pasados y estaba dando un repaso a los cuadernillos de los discipulados que damos, por ejemplo, yo con los jóvenes, y estaba repasando los cuadernillos porque me gusta siempre estar dando repaso constantemente, independientemente de mi tiempo de lectura de la palabra. Me gusta estar mucho repasando los módulos. Y estaba viendo el módulo 1 y me llamó mucho la atención este módulo, es la persona de Jesucristo. Y siempre me ha llamado mucho la atención este módulo, porque fue donde Dios me habló, porque como yo les he comentado que ya tenía yo tiempo, años de cristiano, y qué importante es cuando tú te das cuenta de que ya tienes tiempo yendo a la iglesia, tiempo congregándote, pero realmente no conoces a Dios, no conoces al Señor Jesucristo. Entonces, siempre me llama mucho la atención este módulo, porque yo tenía tiempo, además yo estaba sirviendo, pero no conocía realmente a quien yo le estaba sirviendo. Entonces, cuando yo recibí este discipulado, este cuadernillo, me di cuenta de mi realidad. Y mi realidad fue de que yo había pasado años viniendo yendo a la iglesia en la cual iba, congregándome, yendo a las reuniones,
no me perdía ni un evento, siempre estaba ahí, servía en todos los eventos, servía en todo. Ahí estaba yo sirviendo, haciendo esto por acá, por acá. Pero la realidad de mi vida fue de que yo no conocía a mi Señor. Y a pesar del tiempo que yo tenía, y a pesar de que un día pasé al frente y puse mi mano en mi corazón y hice una oración de fe y lo que quieras, pero yo realmente no había tenido un encuentro personal con mi Señor hasta que yo vi este estudio de la persona de Jesucristo. Entonces es de lo que hoy te voy a hablar, si realmente conocemos a Dios. Y es la importancia, lo importante de nosotros como cristianos, de conocer realmente a nuestro Dios. Porque si tú y yo no conocemos a Dios, entonces estamos viviendo una vida en religión, una vida en tradición. Entonces, esta es la importancia de conocer a Dios. Yo le puse este tema a este estudio, porque es muy importante conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Ok? Porque te voy a poner un ejemplo así bien sencillo, bien práctico. Y, por ejemplo, podemos conocer al presidente de la República, podemos conocer que vive en Los Pinos, quién es su esposa, sus hijos, podemos conocer muchas cosas del presidente, pero no lo conocemos. Sabemos, pero no lo conocemos. Tal vez a lo mejor de tu artista favorito, conoces su historia, conoces muchas cosas, pero no lo conoces, no has tenido un encuentro personal con él, no has caminado con él, no has convivido con él. O sea, realmente es una apariencia. Y nosotros no podemos vivir por apariencias de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos realmente que conocer y descubrir quién es Dios para nuestra vida. Para nuestra vida. Entonces, yo leyendo el cuadernillo de la persona de Jesucristo, hay puntos muy importantes. Por ejemplo, un día vinieron los discípulos y Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? O sea, ¿quién dicen los de allá afuera que soy, verdad? Y luego dicen, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y empiezan a decirle a Jesús lo que la gente pensaba de él, lo que la gente creía quién era Jesús. Pero la gente creía, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Entonces, aquí lo importante porque les dicen, unos dicen que eres esto, unos dicen que eres lo otro, unos dicen que eres fulano. Entonces la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos es, ¿ustedes quién dicen que soy? Porque Jesús ya se dirige ya personalmente. ¿Tú quién dices que soy? O sea, para ti, ¿yo quién soy? Entonces, ellos pasaron tiempo con Jesús, no tenían mucho tiempo cuando les hace Jesús esta pregunta. Entonces, ellos van y le dicen, nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Depende al encuentro que ellos tuvieron, fue lo que ellos le dijeron a Jesús. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan el Bautista tiene el encuentro con Jesús, le dice, Él es. Pero después viene una situación difícil. Esto es lo importante, a lo que voy. Porque mira, nosotros podemos decir que conocemos a Dios, pero luego nos enfrentamos con la realidad cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida. En los momentos difíciles de nuestra vida es cuando sacamos y podemos ver quién es realmente Dios para mí, si realmente conocemos a Dios. Porque nosotros podemos decir que conocemos a Dios cuando todo nos va bien. Pero cuando vienen los momentos difíciles es cuando viene la duda y dice, ¿realmente yo conozco a Dios? Porque esto le pasó a Juan el Bautista, y no le pasó a cualquier persona. Le pasó a Juan el Bautista, le sucedió a él.
de que vino la duda en los momentos difíciles. Y mandó a sus discípulos y le dijo, vayan a decirle a Jesús si Él es el que estábamos esperando, el que había de venir. Entonces, lo importante es, si tú y yo conocemos a Dios, o hemos venido, mira, este tiempo, podemos verlos que son tiempos malos. Sí, son tiempos muy difíciles. Pero mira, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla, y fueron en la barquita, iban, y de repente se levantó una tormenta. ¿Qué sucedió en la tormenta, en medio de la tormenta? Porque en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, es cuando vemos realmente qué hay en nuestro corazón. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Dios y viene una situación difícil, es cuando realmente vemos si realmente si realmente hemos conocido a Dios, si realmente hemos tenido un encuentro personal con Él. Porque los discípulos, en medio de la tormenta, sacaron lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Falta de fe. ¿Qué más? Falta de fe. Reclamo. Y fueron con Él y le dijeron, Jesús, ¿estás tú dormido y no ves la tormenta? O sea, hubo reclamo. Nosotros vemos esto que está pasando, estos tiempos muy difíciles. Pero Dios está probando nuestros corazones. Está viendo si realmente tú y yo tuvimos un encuentro personal con Dios, o todo este tiempo que pasó antes de la pandemia, antes de todo esto, si todo ese tiempo que veníamos y nos gozábamos y todo eso, o era una realidad, o nos estábamos engañando a nosotros mismos de que conocíamos a Dios. Porque en los momentos de prueba, en los momentos difíciles es donde tú te das cuenta si realmente estás en la fe, o tu fe ha menguado, o no has conocido realmente a Dios. A lo mejor tú venías, o a lo mejor hemos venido nosotros por tradición, por costumbre, porque ya se nos había hecho un hábito, una costumbre de venir cada domingo, de venir los martes. Son puntos para reflexionar. Si realmente tú y yo hemos tenido un encuentro con Él, o venimos nada más porque tenemos que acompañar a nuestra esposa, porque tenemos que traer a nuestros hijos. Son puntos muy importantes para ver si realmente tú y yo conocemos a Dios. Si tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. De esto determina hacia dónde vamos y realmente en dónde estamos. Por eso es la importancia de conocer a Dios. ¿Quién dices tú que es Dios? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es para ti Dios? Porque esa es la importancia, o sea, como tú te desenvuelves, como tú vives, como tú caminas, como tú actúas, realmente es donde tú te das cuenta si realmente hemos conocido a Dios. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Porque a lo mejor yo he escuchado mucha gente que se dirige a Jesús como, ahora sí digamos, como Chuyito. Dice, ay, Chuyito, como un cuate, como un amigo, como alguien que tú le puedes fallar y no pasa nada. Así como algo, no pasa nada, así como es mi cuate. Y no, es porque realmente no hemos entendido quién es Jesús para nosotros, quién es Dios para nosotros, quién es Él en nuestra vida. ¿Quién es Él en nuestra vida? Y a lo mejor, de veras, a lo mejor hemos venido
a lo mejor tenemos mucho tiempo viniendo y no hemos conocido a Dios. A lo mejor venimos y nos basta con venir a la iglesia. Y nos ha bastado con conocer a nuestro pastor. Y piensas que es suficiente con conocer a Aldo. Y piensas que ya con eso basta. No, tú y yo tenemos que conocer a Dios. Gracias a Dios por las vidas de nuestros hermanos, que por medio de ellos podemos conocer quién es Dios a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de la doctrina que podemos ver los martes, que podemos ver los domingos, en las predicaciones. Gracias a Dios. Pero yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que anhelar conocer a Dios día a día. Ahora, hay un salmo hermoso que para mí es un salmo. Todos tenemos salmos favoritos, ¿no? O pasajes de la Biblia favoritos, o versículos favoritos. Y este es uno de mis salmos, así que yo digo, esto es lo abrazo y lo apapacho, este salmo, ¿no? Yo digo, este salmo es mío. Y todos tenemos así versículos, salmos. Y a mí me llama mucho la atención este salmo, me gusta mucho. Es como una reflexión acerca de quién es Dios para nosotros. Y me llama mucho la atención cómo el salmista lo describe de esta manera. Cómo él determina quién es Dios para él. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué opinan? Y entonces ahí vinieron las respuestas de los discípulos. Y respuestas importantes. Porque a lo mejor tú puedes definir a Dios como mi Salvador. Y viene un momento difícil a tu vida y clamas a Él. Y siempre estás clamando a Él como tu Salvador para que te salve de X situación. Pero tú y yo tenemos que pasar ese nivel. Tenemos que pasar de eso. Sí, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero tenemos que llegar al punto donde Él es nuestro Señor, donde Él es nuestro todo para nosotros, donde Él es nuestro amo, donde Él es nuestro Rey. De esto determina quién es Dios para nosotros. Fíjate cómo lo describe el salmista en el Salmo 46. Vamos a leer, por favor. Salmo 46. Vamos a leer del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Pon mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque este mensaje es para ti. Atesóralo, agárralo, abrázalo, aférrate a este mensaje, a esta palabra. Porque es Dios hablándote personalmente a ti. Dice la palabra de Dios. Fíjate cómo empieza, Fíjate cómo empieza porque es rico este mensaje, este salmo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego dice, hay una frase muy pequeñita, dice Selah. Selah significa, haz una pausa, detente, medita en esto. Y luego dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego viene otra vez la palabra que dice Selah. Detente, medita en lo que acabas de leer. Medita en lo que acabas de escuchar de Dios. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Detente, medita, reflexiona en esto. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez dice la palabra, Selah. Medita. Detente, medita, reflexiona, piensa en esto. Por eso digo que es un salmo de reflexión. Es un salmo de confianza, de seguridad, de acerca de quién es nuestro Dios. Así lo describe el salmista. Y aquí podemos ver una serie de pensamientos muy interesantes que se desprende una serie de soluciones personales y empieza a decir, fíjate cómo lo empieza a decir. Empieza a decir, Dios es. Dios es. Y luego dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, en base a que quién es Dios para ti, y quién es Dios para mí en nuestra vida, dice Dios es. ¿Ok? ¿Quién es Dios para mí? Cuando yo conozco quién es Dios para mí, entonces yo puedo decir, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, cuando tú ya tienes bien claro quién es Dios para ti, dices, Dios es, por tanto, como Dios es mi fortaleza, como Dios es mi amparo, como Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones, cuando yo ya sé quién es Dios para mí, cuando yo ya he tenido un encuentro real y verdadero con Dios, nadie me va a mover de ahí y voy a hablar con seguridad y voy a decir, Dios es nuestro amparo. Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando yo tengo bien claro quién es Dios, cuando yo he tenido un encuentro personal con Dios, entonces voy a decir confiadamente, no temeremos. Por tanto, como yo conozco a Dios, por tanto, como yo sé quién es Dios, no temeremos. Así pase una situación terrible a mi vida, dice, no temeré. El salmista empieza a presentar aquí uno de los peores escenarios posibles que pudieran suceder para su vida, para su pueblo, y está hablando de catástrofes naturales. Y está diciendo, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, aunque el corazón del mar, los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas,
Tiemblen sus montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Empieza a hablar de un evento, de una situación, de uno de los peores escenarios posibles que pueden sucederle a él, a su pueblo. Podemos entender que en aquellos tiempos había muchas situaciones de estas, había muchos desastres naturales. Por eso él dice, no temeremos. Aunque venga un desastre natural, no temeremos. Aunque venga un desastre en mi vida, no temeremos. Aunque me encuentre en el peor escenario de mi vida, dice, no temeré. ¿Por qué? Por eso dice, por tanto, no temeré. ¿Por quién es nuestro Dios? Dice, no temeremos, no temeremos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? En base a esto, podemos estar firmes en Él. Yo lo conozco, yo creo en Él. Yo tuve un encuentro con el Señor. Dice, por tanto, Él es mi amparo. Por tanto, Él es mi fortaleza. Por tanto, Él es mi pronto auxilio. ¿Por qué? Porque yo le conozco. Pase lo que pase, yo le conozco. ¿Cuál sería para ti el peor escenario posible para ti, para tu vida? Pues hoy te digo que el concepto que tú tengas de quién es Dios para ti, eso va a determinar cómo enfrentar el peor de los escenarios posibles. Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos a Dios. Por eso, mi hermano, por eso no nos cansemos. Por eso yo escucho personas que dicen, es que me cansa, es que me aburre leer la palabra. No, mi hermano, tenemos que conocer a Dios, tenemos que descubrir su grandeza en su palabra. Mira nada más cómo lo describe el salmista, qué increíble, qué hermoso. Lo está describiendo de esta manera. Tú y yo tenemos que conocer a Dios. Conocer a Dios es una enorme riqueza para los creyentes a la hora de enfrentar la aflicción. Mucha gente a la hora de la aflicción no tiene de dónde agarrarse. No tiene a dónde correr, no tiene a dónde recurrir. Tal vez en este tiempo nos hemos dado cuenta de que realmente no conocemos a Dios como deberíamos de conocerle. A lo mejor en este tiempo hemos descubierto qué hay en nuestro corazón. Hemos descubierto que han venido situaciones difíciles a nuestra vida y estamos desesperados, estamos angustiados, estamos aterrados, porque a lo mejor no hemos conocido realmente quién es Dios. Conforme tú vayas conociendo a Dios, esto va a determinar la forma como tú te estás moviendo, cómo estás firme en el Señor. A lo mejor en este tiempo ha sido clave para ver que no eras el hombre fuerte en fe que tú pensabas que eras. ¿Te has dado cuenta que realmente no conocías a Dios como tú pensabas que le conocías? Por eso son las pruebas. Por eso Jesús metió a la tormenta a sus discípulos, para que ellos vieran qué había en su corazón. El creyente que conoce a Dios tiene una fuente. Esa es la verdad central de este mensaje. Y lo voy a repetir varias veces. Dice, el creyente que conoce a Dios tiene una fuente inagotable de la que brota una riqueza incalculable. Te lo voy a repetir. El creyente que conoce a Dios tiene una fuente inagotable de la que brota una riqueza incalculable. Fíjate, te estoy hablando del corazón.
porque en el corazón es donde brota la fuente inagotable de la que brota una riqueza incalculable. Eso es lo que hay en tu corazón. Si tú conoces a Dios, dice, si tú conoces a Dios, entonces eso es lo que hay en ti. Tienes una fuente inagotable que brota una riqueza incalculable. Pero, a ver, ¿cuál es esa riqueza incalculable? Voy a poner algunos puntos. Pues es esta. Que en el peor de los escenarios de tu vida, tienes tú confianza en Dios. Cuando tú conoces a Dios, viene esa riqueza incalculable. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios. ¿Okay? Porque a veces pensamos de que, no, una riqueza, ya Nico ya va a hablar de la prosperidad. No, estamos hablando del corazón. Si realmente tú has conocido a Dios, si tú realmente le has estado conociendo durante todo este tiempo que has estado viniendo a congregarte, al discipulado, si realmente esa palabra ha llegado a tu corazón, a esa tierra fértil. La riqueza incalculable es la confianza en Dios. Esa riqueza incalculable es para tu vida, para poder confiar en Dios cuando llega la aflicción. Esa riqueza incalculable. Hay mucha gente que cuando llega la aflicción no tiene nada, no tiene con qué enfrentar la aflicción, se vuelven locos, se suicidan, se meten a los vicios, al alcohol, a las drogas, a tantas cosas. Se van a grupos de autoayuda. Abandonan sus familias, abandonan a sus hijos. Porque cuando llega el momento de la dificultad, cuando viene el peor de los escenarios a tu vida, no saben qué hacer. Porque han entendido que realmente no conocen a Dios. Han venido por costumbre. Han venido como si se salieran de una religión y entran a otra religión. El ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es conocer a Dios personalmente. ¿Qué haces tú cuando llega a tu vida lo que tú consideras el peor escenario para tu vida? Pues fíjate cómo lo determina cómo lo determinó el salmista. Y esto lo determinó antes de que viniera el peor de los escenarios a su vida. Fíjate cómo lo dice en los primeros 2 versículos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que si llegara un desastre natural, que si viniera un desastre a su vida, dice, no temeremos. Porque él sabe quién es Dios, quién es su Dios. Dice, no temeremos. Esto no es un resultado de buena suerte. No temeremos, no es el resultado de una casualidad. No temeremos, no es el resultado de una fortaleza mental, de positivismo. No temeremos. No es el resultado es el resultado de una determinación basada al conocimiento que tú y yo tenemos de quién es Dios. Así lo dice el salmista. Se basa en quién es Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Dice, por eso no temeremos, aunque llegue el peor de los escenarios a tu vida. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú tienes una fuente inagotable que brota una riqueza incalculable, y esa riqueza es, primer lugar,
Y esta es otra, dice, nuestra confianza en Dios. Nuestra capacidad de poner nuestra fe en el momento de en el momento de la aflicción. Ahora, confiar en Dios no es algo que se nos va a dar así de la noche a la mañana. Confiar en Dios no nomás es venir y ya vine a la iglesia y ya. Que se nos va a dar así nada más porque sí. Es solo cuando tú y yo hemos tenido un encuentro personal con el Señor, con nuestro Dios. Por eso el Salmo inicia diciendo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Quiero que nos quede bien claro esto. Y te voy a lanzar otra vez esta pregunta descalabradora. ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor, como repito, tú estabas viniendo por tradición, por costumbre. Pero en esos tiempos difíciles, tú te has dado cuenta quién es Dios para ti. Porque de eso depende cuando llegue a ti el peor de los escenarios. Tú puedes tener confianza en salir adelante. Entonces, la verdad central, te la voy a repetir. El creyente que conoce a Dios tiene una fuente inagotable que brota una riqueza incalculable. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál es esa riqueza incalculable? ¿Qué es lo que brota de tu corazón cuando tú conoces a Dios? Cuando tú has tenido un encuentro con el Señor Jesús. Que ante el peor de los escenarios en nuestra vida, tú y yo tenemos nuestra alabanza en Dios. Entonces el punto número 1 fue tener nuestra confianza en Dios. Porque si tú y yo conocemos a Dios, confiamos plenamente en Él, ¿verdad? Y no como decíamos antes, es que yo tengo una fe ciega, no. Sabemos en quién estamos confiando. Por eso el salmista dice, por tanto, porque yo confío en Dios, porque yo creo a Dios, porque yo conozco a Dios, por tanto, ¿verdad? Entonces nuestra confianza debe de estar en Dios. Esa es una de las riquezas. La segunda es nuestra alabanza. Cuando tú y yo estamos pasando en el peor de los escenarios que a lo mejor ha venido o que está viniendo a nuestra vida o que está en nuestra vida, muchos de nuestros hermanos ahorita están en una situación así. Y aquí es donde brota esto de nuestro corazón. Cuando todavía podemos alabar a Dios. Fíjate cómo lo describe el salmista en el Salmo 42, versículo 5. Perdón. El 4. Es el 4, perdón, ya me ando brincando. Fíjate, dice, del río sus corrientes, ¿qué dice? Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está hablando de la alabanza. ¿Qué es lo que alegra la ciudad de Dios? El santuario de las moradas del Altísimo, nuestra alabanza. Cuando tú y yo estamos en el peor de los escenarios de nuestra vida, dice que brota un río. Hasta lo cantamos, ¿no? ¿Cómo dice? Un río fluye dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza para ti, Señor. Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, eso es lo que debe de brotar en nuestra vida.
Sí, perdón. Salmo 46, 4. Dice, repito, Salmo 46, 4. Corrijo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, del río, de la alabanza que fluye. Cuando tú y yo estamos en este momento en nuestra vida, cuando llega el peor de los escenarios a nuestra vida, en nuestro corazón va a surgir qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? En el peor momento, en el peor escenario de nuestras vidas. A lo mejor va a salir alabanza en el peor de los escenarios posibles, pero a lo mejor va a salir de tu corazón desesperación, enojo, queja. Ahora, no está mal quejarse, no está mal ir delante del Señor y decir, Señor, no puedo más, Señor, ayúdame. Sí, se vale ir a pedirle ayuda, pero dice que lo que agrada a Dios es la alabanza. Cuando tú estás viviendo el peor de los escenarios, lo que alegra el corazón de Dios, la ciudad de Dios, el santuario donde habita Dios, es tu alabanza. No la queja, no el reclamo, es la alabanza. Cuando tú has entendido quién es Dios para ti, cuando tú has conocido realmente a Dios, de tu corazón, aún en el peor de los escenarios, va a surgir una alabanza dirigida hacia nuestro Dios. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, hay un hombre muy conocido, ¿verdad? Porque él todo le pasaba. Un hombre llamado Job. Un día llegó a su vida el peor de los escenarios posibles. La Biblia dice a voz de él, de Job, dice, lo que más temía, eso fue lo que me sobrevino. Fíjate lo que dijo. Lo que más temía, eso fue lo que me sobrevino. Pues, ¿qué es lo que él temía? Lo que tanto temía. Pues todos lo sabemos. Pues que en un solo día, perdió todos sus bienes y perdió a sus hijos. Él estaba en el peor de los escenarios. En un solo día. Cuando recibió la noticia, fíjate cómo lo dice Job. Vamos a Job 1. Job 1:20. Fíjate, cuando él estaba en el peor de los escenarios, fíjate cómo te das cuenta que realmente has conocido a Dios. Porque él no fue y le reclamó a Dios. Él no fue o se alejó de Dios o se apartó de Dios. No fue y le reclamó, no fue y le reprochó. Fíjate cómo dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra ¿y qué? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el peor de los escenarios de la vida de Job? Alabó, adoró. Entonces, ¿cómo estamos tomando la situación que estamos viviendo? Lo que tú estás viviendo en tu casa, lo que yo estoy viviendo. Tal vez estamos en el peor de los escenarios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice,
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ese río de alabanza, ese río de adoración. Eso es lo que alegra al Señor. Eso es lo que alegra al Señor. El creyente que conoce a Dios tiene una fuente inagotable que brota una riqueza incalculable. ¿Quién la tiene? ¿Tú la tienes, mi hermano? Como dice aquí la palabra, Selah. Detente, medita, piensa, reflexiona, analiza. ¿Tú la tienes? El que conoce a Dios el que no conoce a Dios viene a veces por simple compromiso, por costumbre, por tradición, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y en ti no puede brotar esa riqueza incalculable, inagotable, que dices, en el peor de los escenarios, Dios dio, Dios quitó. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Antes tenía, ahorita no tengo. Gloria a Dios. Voy a tener. ¿Cuál es la riqueza incalculable de los creyentes que conocen a Dios? Que está en el peor momento, en el peor de los escenarios que tú y yo, en el peor de los escenarios. Este es otro. Que tú y yo tenemos esperanza para el futuro. El que conoce a Dios tiene esperanza en el futuro. O sea, no todo se ha acabado. O sea, estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo crisis emocional, económica, en salud. Pero si tú y yo conocemos a Dios, si tú y yo hemos tenido un encuentro con Dios, esta es una riqueza incalculable que brota de nuestro corazón, que tenemos esperanza en el futuro. Cuando nosotros conocemos a Dios, el resultado es inmediato. Tú y yo vamos a tener esperanza en el futuro. Estaremos bien. Fíjate cómo lo dice el salmista de esta forma. Salmo 46, 5, ahí en el 5 nada más. Dice, Dios está, ¿dónde? En medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear el mañana. Está hablando del futuro. Dice, Dios la ayudará a clarear la mañana. Para un cristiano que ha conocido a Dios, no está perdido todo. Hay un futuro. Hay esperanza en el futuro. Dice, Dios está en medio. ¿Cómo no vas a creer si Dios está en medio de tu familia? Dice, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de tu crisis. Dios está en medio de tu situación. Dios está en medio de todo. Dios es el centro. Dios está en medio de tu familia. Dios la va a sostener. Dice, no será conmovida. Dios está en medio de tus finanzas. Dios está en medio de tu salud. Dios está en medio. No será conmovida. Dice, Dios la ayudará a clarear la mañana. En otra versión dice, no caerá. Me llama mucho la atención donde habla acerca de la esperanza, la seguridad y la certeza.
que nos dice este versículo. La acción de Dios en el presente. Y aquí podemos ver dos tiempos. Dice, Dios está hablando del presente. Dice, no será conmovida. Y luego está hablando del futuro. Dios le ayudará a clarear la mañana. Está hablando de dos tiempos. Dios está. Y luego dice, Dios le ayudará a clarear la mañana. Nos está hablando de la esperanza que hay en el futuro. Dice, Dios está, no dice Dios estuvo, o Dios va a estar, dice, Dios está, dice, Dios está en medio de tu situación. En el peor de los escenarios dice, Dios está contigo. Por eso Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Porque Él dice que Él está. Pero viene el futuro también. Dios está en medio de nuestra situación. Dice la palabra de Dios y en Romanos 8:28, ya lo hemos visto y nos lo sabemos de memoria, que dice, ¿qué dice? Romanos 8:28, lo voy a leer. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos que los que aman, que los que conocen a Dios, porque tú no puedes amar a alguien que no conoces. Entonces, cuando tú conoces a alguien, cuando tú tienes un encuentro con alguien, cuando tú conoces a alguien, lo amas. Cuando tú has tenido el encuentro personal con Dios, lo amas. O sea, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Por eso dice, y sabemos, o sea, no dice y creemos o nos imaginamos, ¿verdad? O yo me imagino, no dijo así el apóstol Pablo, lo dice con una certeza, con una seguridad. Dice, y sabemos, lo dice con esa convicción. Y sabemos con esa convicción de que yo sé porque yo le conozco, porque yo lo he visto, porque yo he caminado con Él. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si sabemos, o sea, tenemos la seguridad, tenemos la confianza, la esperanza en el futuro, porque sabemos que todo lo que nos está pasando nos va a ayudar para bien. ¿Qué está pasando? Que nos está fortaleciendo nuestra vida. ¿No fueron los discípulos con Jesús y le dijeron, aumentanos nuestra fe? Pues era necesario de que le conocieran, porque en los momentos difíciles era donde ibas a ver si realmente le conocías o no le conocías. Por eso, todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo, nos ayuda para bien. A lo mejor ahorita no lo vemos, no lo entendemos, pero lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en el futuro. Porque tenemos esa seguridad en el futuro. El creyente que conoce a Dios tiene una fuente inagotable de la que brota una riqueza incalculable. ¿Cuál es esta riqueza? Vamos a hablar de otra riqueza, que en el peor de los escenarios posibles que tú estés viviendo, te queda algo muy importante. Que tú tienes tu historia con Dios. Nosotros tenemos una historia con Dios. Es una riqueza enorme que tenemos los creyentes. En el caminar con Dios hemos madurado. En el caminar con Dios hemos descubierto tantas cosas de nuestro Señor. En el caminar con Dios hemos visto las respuestas de Dios en nuestras oraciones. Y a lo mejor
A lo mejor tú puedes decir, no, pues que yo le pedí tal cosa, pero pues no, y por ya pasa el tiempo y dices, ahora entiendo por qué Dios no me dio eso que yo le pedí, porque me iba a hacer mal, ¿verdad? Entonces, esto es, que tú tienes tu historia con Dios. Y puedes darle un repaso a tu vida pasada y puedes ver, es más, cuando todavía no le conocías a Dios, cuando tú todavía no tenías ese encuentro con Dios, Él ya estaba preparando ese momento donde tú le conocieras, ese momento de encuentro. A lo mejor tuviste que tocar fondo para que Dios te levantara de ese lugar, ¿verdad? A lo mejor te tuvo que haber tocado vivir una situación muy difícil, porque Dios estaba preparando ese encuentro. Dios estaba quebrantando tu orgullo, Dios estaba quebrantando tu soberbia, Dios estaba quebrantando el yo. ¿Por qué? Pues porque era necesario que lo conocieras para que Él reinara, para que Él gobernara tu vida. Tú tienes una historia con Dios. Fíjate cómo lo describe ahí en el Salmo 46, 8 y 9. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta lanza, y quema los carros en el fuego. Dice, venid y ved. Aquí el salmista está diciendo, venid y ve. Venid, ved las obras que Jehová ha puesto, asolamiento en la tierra. Dice aquí el salmista, está diciendo, fíjate lo que Dios ha hecho, ven y ve la obra. Aquí dice que ha puesto asolamientos en la tierra. Hay una versión que dice que ha hecho portentos. Dice que ha hecho portentos. A mí me gusta mucho, cuando leí esto, estaba preparando el tema y me subí varias Biblias me gusta mucho estar ahí escudriñando y di con este versículo y me llamó mucho la atención porque dice que ha puesto asolamientos en la tierra y en la otra versión dice que ha hecho portentos. Entonces yo busqué qué quiere decir portentos, porque me llama mucho la atención. O sea, dice asolamientos y en la otra dice portentos. Dije, wow, qué increíble está esto, porque pues sí dice algo que yo no entendía. Yo pensaba que portento era por tanto, pero no. Ya descubrí portentos. ¿Qué es un portento? Fíjate cómo lo describe portento. Significa cualquier cosa, acción, suceso que por su extrañeza o novedad causa admiración, espasmo o terror. Fíjate, lo voy a repetir. ¿Qué significa portento? Significa cualquier cosa, acción, suceso que por extrañeza o novedad causa admiración, espasmo o terror. Tú y yo sabemos que Dios puede hacer cosas nuevas, extrañas, inimaginables a nuestra vida. Que Dios puede hacer cosas admirables, cosas que nos pueden dejar pasmados o cosas que nos pueden llenar de terror cuando conocemos su grandeza. Dice, venid y ved las obras, vengan y vean las obras. Vengan y vean las obras. Cuando tú y yo hemos conocido a Dios, podemos ver eso. Cuando tú y yo estamos caminando con Dios y estamos descubriendo cosas nuevas de Dios, en su palabra, en nuestro caminar, estamos descubriendo muchas cosas, muchas riquezas inimaginables, incalculables en nuestra vida, y podemos ver esto. Dios hace portentos en nuestra vida.
Dios hace cosas asombrosas que nos maravillan en nuestra vida. Eso es cuando plasmamos la historia con Dios, cuando estamos caminando con Dios y estamos descubriendo. Tenemos una historia con Dios. De que en nuestro caminar hemos visto cosas inimaginables, cosas asombrosas, cosas admirables en nuestra vida, cosas inimaginables en nuestra historia con Dios, en nuestro caminar con Dios. Por eso a veces a mí me llama mucho la atención que no es malo, ¿verdad? No es malo para nada. De que a veces se acerca la gente y hermano, ore por mí por esto, ore por mí por esto, ore por mí por lo otro. Hermano, y dígame esto, dígame lo otro. O sea, y digo, no, pues es que tú tienes que tener tu propia historia con Jesús. Yo puedo orar por ti, claro que puedo orar por ti. Puedo decirte algo de la palabra, pero tú tienes que caminar con Dios, tú tienes que hacer tu propia historia con el Señor. Porque a veces los llevamos nosotros de la manita y a veces les impedimos el que ellos hagan una historia con el Señor. Los llevamos de la manita, les damos de comer cucharaditas, con cucharita, les damos la sopita, el Gerber, y le damos su comidita todavía, después de que tienen muchos años de congregarse, y todavía le estamos dando alimento así, su lechita, su comidita, ¿no? Cuando ellos ya tienen que hacer su propia historia con el Señor, donde ellos tienen que descubrir eso que Jesús nos dice, eso que se llama portentos. Dios hace cosas extrañas a nuestra vida, cosas inimaginables. Por eso dice, vengan y vean las obras que yo he puesto, asolamientos en la tierra, cosas grandes, cosas temibles, para ver su poder, su grandeza, su soberanía, su majestuosidad. Pero eso no lo podemos ver hasta que tú y yo conocemos a Dios. Cuando tú y yo estamos en el peor estoy terminando, cuando tú y yo estamos en el peor de los escenarios posibles, entonces tú y yo somos animados a esperar en Dios para ver sus obras suceder. Fíjate cómo lo dice el salmista. En el Salmo 46, 10 y 11. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Piensa, medita, reflexiona. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Inicia el versículo, el salmo, dice, Dios es. Y luego dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Y luego dice el 10, estad quietos. Después de que nos está hablando de una situación difícil, de una catástrofe sobrenatural, y luego nos está hablando de conflictos bélicos, aquí donde dice, del 9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que hizo quebrar el arco, que corta la lanza. O sea, está hablando de situaciones, de escenarios muy, muy terribles a la vida del cristiano. Y luego dice, estad quietos. Cuando tú y yo estamos pasando por una situación así como digamos de guerra en nuestra vida, un conflicto bélico espiritual, y luego dice, estad quietos. A lo mejor tú y yo estamos pasando el peor de los escenarios posibles. Está siendo llamado en este momento a confiar en Dios, a esperar en Dios, porque este punto es lo que nos dice estar quietos. Y luego nos hace una exhortación. Y conoced que yo soy Dios. Y conocer que yo soy Dios. Está quieto,
tranquilo, espera en Dios. Espera en Dios. Está quieto. Luego dice, si no me has conocido, conóceme. Dice, conoced que yo soy Dios. Dice, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios es nuestro refugio. Es Dios de Jacob. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Pero la única manera que puedes conocer a Dios, a lo mejor tú y yo estamos pasando por el peor de los escenarios posibles de nuestra vida. A lo mejor está pasando en nuestra vida, como dijo Job, lo peor que me pudo haber pasado es lo que me está pasando. Lo peor que me pudo imaginar que me pasara es lo que me está sucediendo. Y esa cosa exactamente es lo que nos está pasando ahorita. A lo mejor estás pasando por una situación difícil económicamente, de salud. Una situación difícil en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Dices, el peor momento de mi vida, el peor escenario de mi vida puede ser ese, y es el que estás viviendo. Como lo dijo Job, lo peor que me pudo haber pasado, lo que me puede pasar es lo que me está pasando, lo que estoy viviendo ahorita en este momento. Quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que Dios está contigo y que solo está esperando que tú le clames, que tú le pidas ayuda y Él te va a responder, porque Él lo dice en su palabra. Él lo dice claramente, clama a mí. Jeremías 33:3 lo hemos leído una y otra vez. Y es lo que el Señor está diciendo. Clama a mí y yo te responderé. Él quiere hacer portentos. Él quiere hacer cosas asombrosas, cosas ocultas, maravillosas que tú no conoces para tu vida. Él quiere hacer portentos en tu vida. Él quiere hacer eso en tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Aquí dice, conoced que yo soy Dios. ¿Qué tú y yo, qué tenemos que hacer, mi hermano? Conocer a Dios. Confiar en Dios. Y dice que de nuestro corazón va a brotar una riqueza incalculable. Y van a venir situaciones a nuestra vida, pero nuestra confianza está en el Señor. Él quiere hacer portentos con tu vida. Cosas asombrosas, cosas maravillosas. Tenemos un futuro, tenemos confianza en Él. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y muchas gracias. Yo antes de terminar, sí quiero orar. Quiero orar y quiero orar por cada hermano que está pasando una situación difícil. Por cada hermano o cada hermana que a lo mejor había venido a la iglesia y no había tenido un encuentro personal con Dios, y en este momento de tribulación, en este momento de prueba, te has dado cuenta que realmente no conocías a Dios. Conocías la iglesia. Conocías a nuestro pastor, conocías a Aldo, me conocías a lo mejor a mí, pero necesitabas conocer a Dios. En este momento, yo te digo, busca un encuentro con Dios. A lo mejor estás en tu casa. Busca, clama a Él. Padre, te doy gracias hoy en esta tarde. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nosotros te conocemos, Padre. Porque nosotros podemos seguir caminando, haciendo historia contigo. Podemos seguir adelante, avanzando, tenemos un futuro glorioso. Gracias, Señor, porque pueden venir situaciones, el peor de los escenarios a nuestra vida, pero nosotros estamos a ti. Que de nuestro corazón fluya ese río de alabanza para ti, Señor. Adoración, alabanza.
Te damos gracias hoy en esta tarde. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestros hermanos que están ahí en sus hogares. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos tranquilidad. Gracias porque ahora podemos confiar aún más en ti, Señor. Y sabemos que todo lo que nos está pasando es por nuestro bien. Gracias porque te conocemos. Gracias porque te amamos, Señor, y sabemos que todo lo que nos pueda suceder y todo lo que nos pase es por nuestro bien y es para nuestro bien. Te damos gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.